de nuestra autoridad, doctora Dianina Bravo González, como rectora de nuestra casa de estudios, los señores vicerrectores, los señores decanos, directores de escuela, directores académicos, integrantes de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario. Muy buenas tardes. Siempre buscando la posibilidad de mejorar en el trabajo institucional, el día de hoy se les ha convocado para una cita muy importante para seguir mejorando el trabajo a nivel de la gestión y a nivel, por supuesto, de la marcha de nuestra institución universitaria. Tenemos un invitado muy singular con quien vamos a compartir una sesión realmente especial. Nuestro invitado para el día de hoy ha sido importante la labor que ha desarrollado dentro de su formación académica. Es doctor en Business Administration del Maastricht School of Management de Holanda, doctor en Administración Estratégica de la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en Dirección y Liderazgo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene un máster en Psicología de la Maastricht School of Management de Holanda, un diplomado en Administración Estratégica de la Universidad de Belgrano en Argentina, entre otros. Dentro de su experiencia profesional, nuestro invitado, hasta la actualidad, es director de Planificación y Competitividad de Centrum Business School. Fue hasta el año 2018 vicerrector académico y de investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, nuestro invitado ha tenido numerosos cargos en Centrum Católica, como director de Centrum Futuro, miembro del Comité Consultivo Internacional, miembro del Comité Directivo, miembro del Comité de Planeamiento Estratégico, entre otros importantísimos cargos. Por ello es que nos va a ofrecer esta tarde una interesante conferencia denominada Nuevos enfoques en la administración estratégica de organizaciones. Para ello, vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestro invitado y concluida su ponencia, invitamos a todos a poder desarrollar sus interrogantes mediante el chat de este elemento virtual. En ese contexto, doctor José Pereira López, a nombre de la Comunidad Universitaria Andina, le decimos muy buenas tardes, bienvenido a Cusco y adelante, por favor, con la conferencia. Adelante. Qué gusto, muy bien. Buenas tardes a todos. Para mí es un especial agrado poder estar compartiendo estos minutos que vamos a tener hoy día en la tarde. Agradezco muy especialmente la invitación que Cristian, un directo egresado de nuestra escuela, tuvo a bien cursarme hace ya algunos días. Agradezco, reitero, esa invitación y desde ya, por supuesto, agradezco a todos los que nos van a acompañar el día de hoy en la tarde. Lo que quisiera es, obviamente, conversar con ustedes, ¿no? Es una idea, es una más que una conferencia. Quiero trasladarles a ustedes un poco de mi experiencia. Esto quizá tengo que ser muy claro en decir lo que voy a trabajar con ustedes ahora es muy lejano a lo que podría ser una clase típica, ya sea en un doctorado como el que tenemos en el centro con las maestrías, ¿no? Es más bien una reflexión sobre lo que veo constantemente en las empresas, en diferentes niveles, diferentes rubros de empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Y por tanto, como parte de este ejercicio profesional, es que les puedo transmitir estas reflexiones sobre lo que debemos no solo entender, sino practicar como la gestión estratégica moderna. Voy a compartir con ustedes ciertamente algunas ideas, algunas propuestas bastante desafiantes, bastante retadoras en el sentido de cambios de paradigmas, pero que bueno, es lo que nos toca en esta época, en esta etapa de la vida en la que estamos. Yo les voy a pedir, no disculpas, sino por favor que tengan en cuenta que la aproximación a la estrategia es una aproximación fundamentalmente empresarial. La estrategia la podemos, por cierto, aplicar en cualquier nivel de organización, sea esta con o sin fines de lucro. Pero la riqueza de su explotación, en este caso que me convoca a conversar con ustedes, es pues dentro de un marco de lo que es la gestión empresarial.
Entonces, muchos de los términos que voy a usar, y desde ya evidentemente el enfoque, va en esa dirección. Y me permito hacerlo porque digamos, me expando un poquito en la experiencia profesional fuera del mundo estrictamente privado. Cuando fundamos Centrum el año 2000, Centro de Negocios de la Universidad Católica, casualmente eso es lo que quisimos, hacer un centro de negocios, y que fue derivando progresivamente a tener uno de sus ejes en la Escuela de Negocios. Pero siempre el concepto fue los negocios, pues el nombre es la palabra Centrum, originalmente Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y lo creamos, creó este centro con esa visión, ¿no? Una visión 100% empresarial. Posteriormente yo he tenido la oportunidad de desempeñarme, como bien se ha mencionado, durante 7 años como vicerrector académico y de investigación en una universidad que es absoluta y 100% privada, ¿no? Ustedes conocen la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, que pertenece a un grupo internacional. Y no tuve ningún conflicto en trabajar desde el ángulo académico puro como vicerrector académico y de investigación en una organización de esa naturaleza, por las razones que acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces, haciendo esta pequeña introducción, voy a iniciar este intercambio de ideas que al final la conversaremos, por supuesto, en una forma lo más amigable posible, ¿no? Entonces, el punto de partida es que en realidad existe una significativa confusión sobre un instrumento que es fundamental para la gestión moderna, la estrategia. Y hace muchos años, si mal no recuerdo, por el 2002, publicaba yo un artículo en el diario Gestión que le puse por título La sopa estratégica, porque encontraba y encuentro, lamentablemente hasta ahora, que el concepto estratégico se menciona en todos los niveles, en absolutamente todos los niveles, pero con una cantidad bastante significativa o lejanía muy grande respecto de lo que es realmente estrategia, más aún en el contexto que nos ha tocado vivir, lo que es lo que podríamos llamar la modernidad, ¿no es cierto? Entonces, voy a tratar de liberar un poquito de esta confusión, obviamente desde una perspectiva muy profesional, que es producto de los años de ejercicio profesional y la experiencia que tengo para poder compartir con ustedes. Para ninguno de nosotros los que estamos aquí presentes es pues una cuestión de duda de que a nivel de gestión, el lugar en el que estemos, especialmente si estamos en la parte más alta de la pirámide organizacional, tenemos que enfrentar permanentemente una serie de situaciones que a veces aparentemente llegan a ser hasta dicotómicas, o lo uno o el otro, ¿no? Si le damos más importancia a nuestro proceso de toma de decisiones o le damos más importancia a nuestro proceso de planeamiento, si le damos más importancia a nuestra gestión del corto plazo en relación con nuestra visión de largo plazo, y qué una misma organización es lo que está promoviendo, si le damos más importancia a la aproximación estratégica o a la aproximación del día a día, la aproximación operativa o táctica, ¿no? La ejecución, si le damos más importancia a la generación de valor versus la rentabilidad en la empresa, si le damos más importancia a la valoración de los accionistas versus lo que hoy día bien conocemos como el mundo más abierto, que serían los stakeholders, y esta suerte de paradigma o dicotomía, si le damos más importancia a operar asumiendo que estamos en un mundo estable frente a un mundo dinámico, es decir, que creamos condiciones de gestión que son más bien inclinadas a lo estable cuando probablemente el entorno en el que estamos operando pues tiene una dinámica diferente, ¿no es cierto? Y así tenemos una serie de situaciones en las cuales nos movemos todos los días. Todos nosotros nos movemos en esta suerte de dicotomía de largo plazo versus corto plazo, el crecimiento, rentabilidad. Y esto nos reta a encontrar una solución, a encontrar un balance. Esto es algo que es un cuestionamiento que en las reuniones de trabajo está permanentemente. Entonces,
Estratégico va a empezar a ser algo que nos permite encontrar un balance adecuado para cada realidad. Es decir, no podríamos dar una definición única sobre si vale más largo plazo o corto plazo, vale más stakeholder. Esto aparentemente tenemos que romper esta suerte de dicotomía y encontrar, repito, el balance adecuado propio para cada realidad. Y eso ya de por sí, ese es un reto, ¿no? Entonces, estamos inclinándonos a no sacrificar una postura en favor de la otra, sino buscar los equilibrios. Y eso implica también poder seleccionar las métricas correctas, ¿no? Los KPIs correctos que reflejen casualmente esta toma de postura, esta toma de decisión que podría ser ya una primera postura estratégica. Y eso implica pues una gran tarea de nosotros los directivos en cualquiera de nuestras organizaciones. Pasar por esta suerte de reflexión y encontrar el balance que se adapte o que se adecue más a la realidad que está viviendo la organización en un momento dado. Y eso implica, por supuesto, también el transitar en el claro conocimiento individual y colectivo sobre si nosotros estamos operando todo esto desde lo que podemos denominar un pensamiento convencional, es decir, un pensamiento que nos permite actuar en lo que sería el mundo predictible, predecible, que implica, por supuesto, básicamente un alcance más de corto plazo, más angosto, más enfocado en los problemas que manejamos día a día, la inclinación natural a la búsqueda de los problemas simples, es decir, el rechazo de todo lo que se vuelve complejo, la búsqueda y encuentro de respuestas cada vez más evidentes, lo cual nos deja tranquilos, nos da cierta seguridad, porque, repito, es algo así como un ongoing, y ese ongoing nos va enseñando los caminos. Confiamos en nuestros instintos y en nuestras intuiciones, aceptamos por lo general las primeras respuestas que nos resulten razonables y cuestionamos menos, porque estamos en esta lógica más convencional. Hay una menor tolerancia al riesgo, reducida tolerancia al riesgo. Por lo general nos convertimos en organizaciones más bien reactivas, ¿no? Es decir, primero que tengamos evidencia de los hechos para después actuar, ¿no? Nos alejamos de este mundo oportunístico que hoy día pues es sumamente importante. Nos concentramos, como había mencionado hace un rato, en la lógica más operacional y podríamos sintetizar todo esto en una frase muy común en las empresas, especialmente anglosajonas, es que nos especializamos en trabajar en aquello que sabemos hacer, el working in, ¿no? Y estamos cada vez mejorando nuestras prácticas, nuestros consensos, en nuestros procesos, etcétera, en lo que sería el working in, en aquello que sabemos hacer, lo que es nuestro entorno. Sin embargo, nuestro mundo, donde nosotros hoy día estamos operando, nos invita casualmente a pasar hacia un pensamiento más estratégico. ¿Por qué? Porque estamos ante un entorno cada vez más incierto, más dudoso, menos predictible, ¿no es cierto? Eso implica que nuestro alcance de determinación, de búsqueda de información, de análisis, etcétera, va a ser cada vez más lejano y probablemente en 360 grados. Pues una inclinación natural, fuerte en la organización, más bien a la búsqueda de problemas complejos. Es decir, lo sencillo ya lo hemos solucionado, ahora tenemos que ir por lo nuevo y por qué no por lo complejo, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Aceptar y entender la ambigüedad, lo que para uno es A, para otra persona no lo es y tiene una visión diferente. Y entonces hay que tratar de encontrar los consensos dentro de esta ambigüedad. La verdad ya no nos viene como empaquetada como una sola, sino hay que saber descubrirla. Mucha más confianza dentro de la organización en el discernimiento y en la generación de la experiencia que se va acumulando a partir de la prueba y error en las organizaciones. Vamos hacia el cuestionamiento constante, hacia la investigación, hacia la experimentación, hacia la conexión de lo que descubrimos, al aprendizaje constante. Eso nos lleva, pues repito, a esta orientación más bien estratégica. Empezamos a tener una mayor tolerancia al riesgo, si no, no podríamos hacer experimentación, no podríamos hacer investigación, no podríamos asumir nuevos proyectos, pues o nos orientamos más hacia una postura oportunista, creativa, proactiva, que nos anticipamos al futuro
Eso implica ingresar a una lógica más disruptiva que se adapta a este concepto bien conocido como VUCA, ¿no es cierto? En donde sabemos que estamos en un entorno que es cada vez más volátil, más incierto, más complejo y más antiguo. Entonces, el concepto ya no es el working in, ¿no es cierto? Sino trabajo en aquello que sé, sino ahora trabajamos en el fit. Cómo nos adaptamos, cómo evolucionamos constantemente en la organización para estar en este proceso. Recuerden, un proceso permanente de adaptación, de adecuación a los entornos cambiantes. Entonces, ese cambio de paradigma es un cambio importante para poder manejarnos en un mundo moderno de la estrategia. Eso implica, por supuesto, evolucionar, ¿no es cierto? Y esa evolución tiene que ver con la identificación de las brechas a nivel personal, a nivel institucional. Hay que saber aceptar el cambio, hay que entrenarnos y, por qué no decir, y quizás importantísimo, tener la fortaleza para arriesgarnos a que en el camino podemos fallar, pero si fallar significa detenernos, no hemos hecho nada. Significa poder aprender de estos fallos y seguir adelante y tener éxito. Es decir, el constante on fit, constante ajustar a las condiciones que se nos van presentando. Entonces eso implica, para hablar de estrategia, tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar por las competencias de cada uno de nosotros como líderes de la organización, indistintamente de la posición en la que estemos dentro de la organización. Una organización de liderazgo extendido. Y implica, pues, cómo nosotros hemos ido cultivando a partir de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, nuestra actitud, nuestra experiencia en conjunto, nuestros valores. Esto que hoy día llamamos las competencias, ¿no es cierto? Para poder liderar en este entorno cada vez más necesario de líderes con visión estratégica. Entonces, algunas, no, esto no se agota aquí, pero algunas de estas competencias es, por ejemplo, tener esta capacidad para liderar el cambio, lo que estamos mencionando, ¿no? No podemos ya estar trabajando en lo mismo que siempre hemos hecho y ir más bien tenemos que ir hacia espacios nuevos. Entonces, hay que saber liderar los cambios, hay que generar espacios de confianza. Esta toma de riesgos mayor implica, pues, la posibilidad de cometer errores, pero eso implica tener entonces un entorno de confianza en donde el error no es penalizado, no es mal visto, la negligencia es otra cosa, ¿cierto? El liderar con el ejemplo. Si nosotros vamos a dar confianza, tenemos que saber hacerlo desde todos los ángulos, en todos los espacios de la organización. Tenemos que hacer el liderazgo del ejemplo. Tenemos que desarrollar una cultura de muchísima investigación, desarrollo e innovación, fundamental en este tiempo. Hay que liderar con pasión y con propósito. No basta la misión, como vamos a ver dentro de un momento. Hay que liderar con una visión global, entendiendo el entorno local en el que estamos operando. Pero este liderazgo implica poder ser competitivos más allá de nuestro propio lugar, de nuestra propia ciudad, de nuestra propia región, y poder ser competitivos a nivel regional o global. Desarrollar la política de la institución y reglas muy claras, obviamente reglas que desde todas las instancias son cumplidas, acatadas y enriquecidas permanentemente. Desarrollar muchísima comunicación, muchas vías de comunicación de intercambio. Esta charla, por ejemplo, tiene en el fondo eso. Yo estimo de que Cristian ha propuesto esta conversación, implica pues que se va o se trabaja dentro de su universidad estas vías de comunicación, de reflexión, de búsqueda de nuevos horizontes de trabajo. Proponer objetivos altamente retadores. Cuando nosotros en el año 2000 creamos Centrum, les cuento que nosotros nos olvidamos de toda competencia local y dijimos, vamos a crear una escuela de negocios para que sea competitiva a nivel internacional. Nos planteamos desde el primer día tener un alcance internacional, lo cual progresivamente lo fuimos alcanzando. Y cuando obtuvimos estos objetivos en su momento, inmediatamente nos planteamos los siguientes, más retadores aún, y así hemos estado. Por eso hemos creado una organización con una cultura de constante reto institucional. Y finalmente, pues, la búsqueda de los ecosistemas, ¿no? Ahora pues, tenemos que ser los campeones en promover las integraciones entre nosotros, la empresa, la organización, nuestros clientes y las empresas también que puedan sumarse a este gran objetivo institucional. Es decir, hablamos, como digo ya,
de crear los ecosistemas. Estas son algunas, ¿va? Algunas pocas, pero es casi como decir, si con pasión yo las llevo, si con pasión realmente esto refleja un perfil, estamos en un camino adecuado para hablar de estrategia. Y este es ciertamente un lugar común, ¿no es cierto? Cuando empezamos a pensar estratégicamente, el famoso dónde, el qué y el cómo, ¿no? Dónde posicionarnos, dónde competir, tremendamente importante. Yo entiendo que ustedes como universidad esto lo tienen absolutamente claro. El qué es tremendamente importante cada vez más hoy día, es decir, qué es lo que nosotros vamos a colocar en nuestra oferta de valor, lo que vamos a entregar al mercado y cómo esa oferta de valor se va a ir enriqueciendo permanentemente, nunca menos, siempre más y siempre a través de la innovación, de la investigación, en una mejora continua. Y finalmente, cómo es que nosotros hemos acumulado nuestros recursos, hemos desarrollado nuestras capacidades, hemos creado nuestra estructura organizacional para que esto se pueda dar, ¿cierto? Esto, dicho así, es muy simple, por supuesto, pero esto implica toda una construcción, toda una arquitectura, todo un proceso incremental en el cual las organizaciones viven, pero con una idea clara, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado realmente de estrategia? Aparte de las cosas que hemos estado mirando y que nos llevan a entender un mundo más holísticamente. ¿Qué es lo que ha cambiado en esencia en estrategia? Bueno, lo primero que podría sintetizar con esta pequeña gráfica que es de la revista de Harvard, ¿no? Pues ha cambiado el que ya no solo pensamos en hacer dinero, ¿no? Sino en crear valor. Es decir, es perfectamente posible, el mensaje estratégico es perfectamente posible e imaginario que a la larga esta fila es la que va a estar mucho más llena que esta, porque este es el paradigma que vamos dejando, este es el paradigma que tenemos que dejar, y las empresas, organizaciones y universidades más competitivas ya están, no han, pero sí están dejando este paradigma para venir a este otro, que es el paradigma de la creación de valor. Y este va a ser uno de los puntos centrales de lo que voy a conversar durante la tarde de hoy. ¿Qué ha cambiado adicionalmente? Para ustedes, muchos de ustedes han podido leer a estos autores, a Prahalad, Kamal Prahalad, y pueden decir que son personas pues expertas en el tema, ¿no? Entonces, lo que yo les cuento de que veo las empresas en Perú y en otros países, pues es lo que este señor nos venía diciendo ya hace muchos años, ¿no? Es un gurú de la estrategia. Y dice, las empresas que han alcanzado el liderazgo mundial durante los últimos 20 años siempre comenzaron con ambiciones que estaban muy desproporcionadas respecto de sus recursos y capacidades. Y les acabo de contar el caso de Centrum, una institución que nace de una idea. Prácticamente en los inicios nosotros operábamos en la tercera planta de una casa en San Isidro, nos dieron pues 2 habitaciones ahí, sin recursos ni nada, pero tuvimos desde ese primer momento una ambición, ¿no? Entonces, esta obsesión por ganar en todos los niveles y luego que se mantenga como obsesión durante la búsqueda del liderazgo, en el caso global, por supuesto, en el caso de este ejemplo, en forma constante. Entonces, a este foco estratégico, a esta obsesión estratégica, es la traducción del término en inglés, se le llama la intención estratégica. Eso es entonces un punto central que quiero dejar en ustedes. La intención estratégica, el foco estratégico, el horizonte estratégico, y que eso se tiene que mantener y mantener, no mantener como algo que quede estático, no, porque esa intención va evolucionando, mantener como que esa es la dirección que marca el desarrollo de la empresa, de la organización, en este caso la universidad. Lo que nos dice Quinn, que es uno de los pensadores con Misberg más importantes que hemos tenido en los últimos años en administración de empresas, ¿no? Al igual que otros, dice, comencé a observar que los sistemas de planificación estratégica, planes estratégicos, cuidadosamente diseñados por las grandes corporaciones, simplemente no funcionaban bien. Y de hecho, no producían las estrategias para esas empresas. En lugar de brindar soluciones creativas
opciones y un marco conceptual para nuevos movimientos importantes. Es decir, en lugar de darle dinámica, influir, introducir en la organización todo esto que decimos, el cambio, el working on fit, etcétera, se han convertido esencialmente, dice, en extensiones adicionales de función de control. Es decir, los planes estratégicos se convierten en mecanismos de control, con semáforos y todas esas historias, ¿no es cierto? Muchos también se han convertido, miren ustedes, en monstruosidades de papeleo y agujeros negros para el tiempo de los ejecutivos. Esto lo decía él en 1989. Duro, ¿no es cierto? Duro. Y yo lo puedo certificar duro. ¿Por qué? Porque durante muchos años hemos enseñado a hacer planes estratégicos en la escuela, cosa que ya no hacemos más, por supuesto. Pero durante muchos años estuvimos haciendo. ¿Estuvo mal? ¿Estuvo bien? Bueno, era lo que se hacía en ese tiempo. Esto ya no se hace más. Y nos los estaba anticipando Quinn hace ya buen tiempo atrás, ¿cierto? Gittens es otra de las personas a las cuales me interesa mucho traerlo para ustedes. Dice, las prácticas basadas en procesos de planificación de largo plazo utilizadas en muchas instituciones burocráticas, miren ustedes, son una pérdida de tiempo para las organizaciones que operan en un mundo buca de oportunidades constantemente emergentes. Y resulta lógico, ¿no? Porque mientras yo tengo un documento de determinado volumen, etcétera, donde está pues todas las ideas, bosquejadas, etcétera, el mundo se está moviendo a otra velocidad. Y yo sigo guiándome por lo que está escrito en un papel y no por lo que está pasando en la cancha, y no por lo que está pasando en el momento dado, en el entorno donde estamos compitiendo. En donde debemos ser, pues, en esta suerte de respuesta constante de adaptación de la organización. Eso implica otra cultura, por supuesto, otra cultura de gestión, otra cultura empresarial, otra cultura organizacional, otra cultura de liderazgo, por supuesto. Eso implica otra concepción, otro entendimiento de lo que es estrategia. Y bueno, no estamos aquí de casualidad, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen una pequeña historia de lo que pasó, ¿no? Esta suerte de planes estratégicos y todo, data pues de 1950, ¿no? Con Ansoff, con Peter Drucker, es posguerra mundial, y es claro que tenía que ser así, porque la experiencia que se ganó, bueno, hay que decirlo lamentablemente, como producto de la guerra, pues era la planificación, cómo se tenía que planificar, cómo se tuvo que planificar para poder tener los resultados en esa debacle mundial. Y ahí se trasladó directamente del mundo militar al mundo empresarial lo que se sabía hacer, los planes, ¿no es cierto? Y empezó todo el proceso de planificación estratégica, que tuvo su resultado, sin duda cabe, pero que trabajaban en otro entorno, en otro mundo, en otra realidad. A partir de 1990 viene uno de los que más aportaron al cambio, Porter, cuando plantea el concepto de las ventajas competitivas, que él mismo después declara y dice, bueno, me quedé corto, ¿no? Porque ya no solo basta que sean competitivas, sino hay que hacerlas que sean sostenibles. Y se empieza a hablar del valor, miren ustedes, en 1990. Pero ya no el valor pensado solo como para el accionista, el valor de la empresa, sino el valor que se entrega al mercado. Aparecen las grandes corporaciones globales y aumentan la rivalidad. Entonces empezamos a entrar en este entorno de alta competencia a nivel mundial y pasamos a la hipercompetitividad, ¿no es cierto? Pasamos de la época de la apertura económica mundial, etcétera, a los mercados, a los espacios a nivel país, a nivel sociedad, a nivel individual, ni que decía, a nivel empresarial, a nivel de universidades, de hipercompetitividad. Entramos ya en el siglo actual y aparece Minsberg con su incrementalismo lógico, que nos va diciendo, ok, sabes que tu proceso de adaptación tiene que estar enmarcado por el camino que tú vienes siguiendo. Es decir, adapta a partir de lo que vas consiguiendo. Por eso es un tema de incremental, ¿no? Va incrementalismo lógico. Pero ten cuidado porque hay una aceleración del cambio. Entonces quiere decir que tu respuesta a la empresa debe ser cada vez más dinámica a ese cambio, ¿no es cierto? Adaptación al cambio. Entonces, antes que un plan ya se impone el tomar decisiones estratégicas y el actuar. Tomar decisiones sobre la marcha y la acción, trasladar la decisión a la acción. Y eso ya estaba desde hace 22 años, fíjense ustedes.
Y bueno, desde el 2015, ya estamos hablando de 7 años, estamos en nuestro presente, y ahora se dejó el concepto de las ventajas competitivas, y ahora se habla de las ventajas competitivas dinámicas, que tienen que ser contrasostenibles, se habla de la hiperflexibilidad, lo que mencionaba hace un rato, se habla de la evolución con reevolución, es decir, la evolución de la evolución, la aceleración, ya no la velocidad, sino la aceleración como derivada de la velocidad, la dinámica de la innovación, la creación de los ecosistemas. Ya no caminamos solos, ahora caminamos integrados con muchas otras organizaciones, los integramos en nuestras cadenas de valor, en nuestras plataformas de negocios, utilizamos la tecnología de la cuarta revolución industrial cada vez más y más, pero por supuesto, como interesa también el cómo, estamos muy preocupados de cómo lo hacemos, cómo hacemos esto teniendo cuidado con los temas sociales, con los temas ambientales, etcétera. Y eso implica, pues, abrazar, entre otras, por ejemplo, el modelo de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que mencionaba yo hace un momento, el liderazgo con propósito. Y en este entorno es el que estamos operando, y aquí, en este entorno, es que debemos encontrar entonces las claves para hacer estrategia moderna, ¿no? Estamos hablando de un mundo en donde existe alta competencia y por tanto la posibilidad de que las ideas que nosotros tengamos o las prácticas que podemos sean rápidamente replicadas y completadas y por qué no a veces superadas por la competencia. Eso quiere decir que tenemos que tener la capacidad de crear una cantidad de recursos, de crear una cantidad de capacidades y desarrollar a partir de eso unas ventajas competitivas que la competencia tenga dificultad de alcanzarlas en el tiempo. Y nuevamente permítame poner un ejemplo que les puede ser muy cercano a ustedes porque están en el mundo universitario. ¿Cuánto les demora, cuánto les ha tomado a ustedes tener todo el trayecto de sus acreditaciones? ¿Y cuántas universidades pueden hacer en el corto plazo lo que ustedes han hecho? Y eso que ustedes han hecho en sus acreditaciones, llámese CACIT, llámese CINDE, etcétera, ¿cómo lo pueden amplificar? ¿Cómo pueden proyectarlo para tener cada vez más diferencia en relación con las instituciones competidoras de ustedes, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta posición. Entonces, claramente estamos claros, nosotros ya terminó ese mundo simple en donde veíamos con claridad qué va a pasar en X años, ahora quizás no sabemos qué va a pasar el próximo año, ni en nuestro mismo país, entonces eso es mucho más, cada vez más complejo. Entonces voy a hacer una primera estación conceptual, práctica, dirigida a lo que entiendo y hago yo como estrategia. Entonces hablo como gestión estratégica, ¿eh? Como proceso. Para empezar, les digo, es una tarea muy especializada. O sea, hay mucho empirismo en esto, hay que tener mucho cuidado. El empirismo no nos ayuda para hacer gestión estratégica. Es una tarea muy especializada que tiene un propósito muy claro. El propósito de la articulación. Articular, orquestar. ¿Qué cosa? Los propósitos, los fines, la razón de ser de la organización, con sus recursos, con sus medios y con las formas en que trabajamos, que es propia de cada organización. Y con ese conjunto, con esa articulación, con esa orquestación, ser capaces de liderar a la organización en la conquista de estos intereses superiores, que era lo que nos decía Prahalad, que es su strategic intent, sus objetivos y orientación, que ahora es más claro cuando lo enfocamos como la creación de valor sostenible. Creación de valor sostenible, ¿para quién? Pues ya no es solo pensar, ¿qué les digo? No sé, para los accionistas, o ya no es solo pensar en los alumnos, o ya no es solo pensar en los profesores, sino mucho más que eso, ¿no es cierto? Lo que nos dé sostenibilidad como institución. En resumen, se trata de cómo las organizaciones logran un fin deseable con los medios disponibles. La fuente real de esto eres tú, eres el estratega, él o la estratega, eres tú, con tu capacidad de acción estratégica. Y nos apoyamos en 4 principios. Obviamente están planteados en la propuesta. Una tarea de alta especialización. Hay que alejarnos del empirismo. Hay que alejarnos de creer que hacemos estrategia pensando que estamos haciendo estrategia porque podemos crear un gran problema dentro de la organización. Que tiene que estar vinculado con los intereses superiores de la organización. Su gran propósito. Que se basa en un proceso constante de diagnóstico. No paramos nunca. Hemos tenido los radares lanzados, están lanzados y estamos entendiendo qué está pasando,
en cada uno de los alcances que estamos predefiniendo de interés para la organización, sobre los cuales tenemos que tener la mirada puesta. Y lo que termina siendo fundamental en el proceso es tomar decisiones oportunas y pasar de la decisión a la acción. Ya no necesito planes a este nivel. Los planes estarán ya para la acción operativa, el área de desarrollo de programas, si usted es una empresa, el área de marketing, el área comercial, harán sus planes. Ellos sí tienen que, porque ya son cosas de detalle, pero la decisión está tomada en la instancia que corresponde. Y eso entonces tenemos que desarrollar competencias para ello, tenemos que mirar más allá de lo establecido, tenemos que desarrollar este enfoque oportunístico y prospectivo y tenemos que desarrollar esta capacidad de decidir y actuar responsablemente, procurando que este nivel de decisión alcance y esté repartido en todas las instancias y no más bien estrangular a la organización concentrando los poderes de decisión en solo algunas de las instancias. Entonces, repito, necesitamos ejercer liderazgo con visión estratégica. ¿Y cuándo? Pues ahora, ¿no? Esto es algo que no puede esperar en ninguna organización. Yo les propongo 8 principios que son tan solo la base de mi quehacer diario, de mi experiencia. Son un poco los que traslado a ustedes como en mi perfil, si quieren, hasta de persona, como persona. Primero, el principio 1 fundamental es transmitir una visión basada en los principios ESG, ¿cierto? Entendiendo por E en los temas modernos del environment, el S todo lo social y el G la gobernanza, es decir, la propia organización. Basados, nutridos en esta riqueza de lo que nos da como marco de referencia el ESG, pueden tener algún otro marco de referencia perfectamente, pero lo que hemos logrado al tener por ejemplo, marco como el ESG, es abrir, ya no tener la dicotomía entre accionistas y stakeholders, entre corto plazo y largo plazo, etcétera. Ya estamos dentro de un marco mucho más holístico que nos invite a nosotros a tener compromiso y responsabilidad con ello, más allá, repito, de los propios intereses de la institución. Segundo, ejercer mucha autoridad, pero esta autoridad debe estar basada en el ejemplo y la justicia, elementos que son necesarios para que la estrategia pueda fluir. Generar competitividad, pero que tenga claramente impacto en la rentabilidad, en el crecimiento y en la sostenibilidad. En muchos casos yo pregunto a las personas que me escuchan, no lo voy a hacer en este momento por razones de tiempo, pero les pregunto, empresarios, ¿cuál creen ustedes que es la primera responsabilidad social de ustedes? La primera responsabilidad social de ustedes, como gerentes, como dueños, etc. Y bueno, muchas personas me empiezan a hablar de todo lo que ahora se habla de responsabilidad social. Y yo les digo, paren un momentito, la primera responsabilidad social que tienes es que tu empresa sea rentable. Y tienes que hacer que esa empresa sea rentable, porque si no es rentable se acabó la empresa. Segundo, tu crecimiento, pues, porque si no creces te quedaste, el mercado, la competencia crece, y todo eso lo tienes que hacer de una manera que sea sostenible. Entonces ahí tenemos 3 pilares fundamentales de lo que es la orientación estratégica al día. Poner foco en lo estratégico que va a estar en capturar, generar, entregar y cosechar valor. Lo hemos dicho, lo traemos desde conceptos atrás, cuando ya se empieza a hablar del valor como un concepto más extendido, del cual voy a hablar un poquito más adelante en profundidad. Pero entonces tenemos que tener esa capacidad de capturar qué está queriendo el mercado. Tengo que tener la capacidad de entrar a la organización y tener mis procesos para poder generar ese valor, entregar al mercado ese valor, que sea recepcionado y valorado, y finalmente monetizar eso en forma de los recursos que necesita la organización. Quinto principio, transformar la cultura, la estructura y los procesos. Sin esto la estrategia no funciona. Sin esto los cambios paradigmáticos no funcionan. Tiene que haber una transformación cultural, tiene que haber una adaptación de la estructura de la organización y obviamente de los procesos para que podamos tener un alineamiento con estos retos estratégicos. Si no tenemos éxito en la transformación, no es posible lograr la estrategia. Podemos tener un enunciado estratégico maravilloso, podemos tener una misión extraordinaria, una visión, etc. Pero si no hemos logrado transitar
hacia la ejecución estratégica con éxito, todo se quedó en un ejercicio probablemente intelectual. Principio 6. Proclamar y comprometer su esfuerzo para lograr el crecimiento y bienestar de los colaboradores. Es decir, ese liderazgo extendido del que hablábamos hace un rato, el crecimiento en el sentido humano, ahora es un objetivo fundamental mío como líder de la organización. No solo es el crecimiento mío o de las autoridades cercanas a mí, sino es el crecimiento de todos los colaboradores en la organización. Y ese es uno de los motores, finalmente, en los cuales nos vamos a apoyar para que la estrategia tenga éxito. Objetivo principio 7, construir el futuro desde el presente. O sea, hemos roto la dicotomía entre corto y largo plazo. Se acabó. Ya no tenemos ese dilema. Y vamos nosotros de una manera de incrementalismo lógico avanzando. Y ustedes, repito, de alguna manera, lo poco que he podido ver de ustedes en su página web, lo describen, ¿no? Cómo han ido ustedes avanzando, no solo en la creación de nuevas carreras, no solo en la consecución de sus respectivas acreditaciones, etcétera, pero de una manera donde se han apoyado en el camino que han desarrollado hasta un determinado momento para ir al siguiente paso, Quizás la pregunta interna, la cual yo no la voy a hacer ni nada, pero es para ustedes, es decir, ok, si ese ritmo, esa frecuencia de cambio y de evolución, de construcción de nueva posición competitiva, necesitaría tener algún tipo de aceleramiento o no en su organización, ¿no? Repito, esto no lo planteo como duda, lo dejo como cuestiones que debemos analizar al interior de cada organización. Y el principio 8, el último, promover la proactividad de todos los niveles. Decíamos, recuerda cuando transitábamos de esta concepción clásica, convencional, a un pensamiento más estratégico, esta proactividad, ¿no es cierto? Pero no en el nivel superior de la organización. Hay que darle a todos los niveles de la organización la capacidad del espacio para que sean creativos, para que sean propositivos. Obviamente todo esto tiene que estar apoyado de un correcto análisis y hay que estar preparados para afrontar y minimizar los riesgos, saber asumir riesgos. Eso nos lleva a una propuesta muy desafiante, estratégicamente moderna, que es lo que llamamos las culturas ambidiestras. Y me explico. ¿Qué es la cultura ambidiestra? Es la cultura de la organización en donde sabe y tiene ya sus procesos bien consolidados y por supuesto los va enriqueciendo, modificando, etcétera. ¿Para qué? Para hacer cada vez mejor lo que sabe hacer. Pero en el otro lado de la cultura está el riesgo, está la aproximación, está la investigación, está el ensayo y error, nuevas opciones, que se van ejercitando, se van analizando, se van poniendo en vigencia hasta que han llegado a un nivel de desarrollo en que pasan a la organización, digamos, la diestra y se empieza a operar de una manera rutinaria. Es decir, un proceso constante de creación de nuevas oportunidades y convertir esas nuevas oportunidades en realidades para la organización. Y todo eso, por supuesto, apalancándolo con la tecnología, ¿no es cierto? Ninguna de estas cosas que estoy mencionando hoy día se pueden hacer sin tecnología, como es el ejemplo de estar conversando en este momento, ¿no? Ustedes en Cusco, yo en Lima, y es como que si estuviésemos frente a frente. Entonces, un segundo punto de parada, estrategia. ¿Para qué hablamos y para qué hacemos estrategia? Para ganar ventajas competitivas sostenibles que agreguen valor a la organización. Si esas ventajas competitivas no son sostenibles, no hemos hecho nada. Si esas ventajas competitivas no terminan agregando valor a la organización, no hemos hecho mucho. Repito, ¿por qué? Porque la competencia lo va a ver, nos va a alcanzar y probablemente nos va a sobrepasar muy pronto. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de crear valor, ¿no es cierto?, apoyados en estrategia? Claramente, ya lo hemos dicho, significa que somos una organización que crece constantemente, no detiene su crecimiento nunca. La organización nunca la dejamos que envejezca. Y esta organización que crece, crece sanamente. Es decir, crece apoyada en un sustento de rentabilidad endógena, propia, generada por sus propias operaciones, sana,
y que es obviamente mayor que todo lo que es contrastado contra otras opciones de inversión que podrían tener los accionistas, y que todo ese proceso se puede sostener en el tiempo, ¿cierto? Y esto lo podemos mencionar públicamente porque ha sido publicado en los diarios, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la universidad, a las peruanas? Miren ustedes, ¿qué le ha pasado? Creció y creció y creció, pero creció sin una estrategia sólida, ¿ok? Porque si tú creces sin una estrategia sólida, estás inflando un globo. Y ese globo que se terminó de inflar no pudo ser sostenido por el modelo de negocio de la rentabilidad de la empresa y por tanto en el tiempo esto cayó. Al punto que ustedes saben lo que ha pasado ya como última noticia que tenemos de esta universidad respecto de su proceso de licenciamiento con la SUNEDU, ¿no es cierto? Consecuencia, entonces, esto es lo sano, el crecimiento que viene derivado de una estrategia clara, de esta intención estratégica, de este rumbo estratégico, de esta concreción estratégica, la cual la compartimos todos en la organización. Es tan simple que la entendemos. No es algo que está en un plan estratégico probablemente guardado con llave en una gaveta. Es algo que inclusive lo enunciamos públicamente. Es algo que la competencia tiene que verlo, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque sabemos cómo hacerlo. Y eso nos permite entonces que nuestro crecimiento sea sano, que nuestra rentabilidad sea sano y nuestra sostenibilidad sea sano. Y vean ustedes qué curioso. Pareciera que esto, es decir, es tan obvio que, bueno, las empresas importantes en el mundo, etcétera, lo hacen y tienen éxito, ¿no? Miren ustedes qué curioso. Aquí podemos ver, esta es una estadística que está publicada sobre una base de un análisis a empresas, 2.393 empresas, y se ve cómo ha ido evolucionando su valor económico, ¿no? Su ganancia económica, su profit económico. Y vean ustedes cómo prácticamente la mayoría de estas 2.393 empresas está en la media de lo que sería el sector, en la media, ¿ok? Como dice acá, la mayoría están en la media y hacen casi nada, o sea, no logran tener un economic profit. La mayoría de estas empresas está aquí. Hay un número interesante de estas empresas que están por detrás y obviamente están condenadas a la desaparición, a desaparecer estas empresas. Están por detrás, tienen valores económicos pues de menos 146, esto está en millones. Y vean ustedes cómo no son muchas las empresas en esta muestra que logran este nivel de acá, ¿ok? Y hay algunas de ellas que ya entran a un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, es una decisión nuestra hacer vía gestión dónde queremos posicionarnos. Estar aquí, en donde está la media de nuestro sector, estar cayendo aquí o estar creciendo de esta manera. Bueno, por ejemplo, en la UPC, donde yo estuve, ya les dije, 7 años, esta decisión la teníamos sumamente clara, y no estuvimos en ningún momento en la media, siempre nos hemos manejado aquí. Y hoy día Centrum, el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, respecto de lo que es el sector económico local, nacional, pues clarísimamente estamos por aquí. No podríamos, estratégicamente para nosotros sería un fracaso estar aquí. Eso lo tiene que saber cada institución, obviamente ese es un KPI fundamental de cada organización. Pero en todo caso, el tema es la ambición estratégica, acuérdense de Praga, ¿no es cierto? Acuérdense de Praga. Y estamos en el hecho de que claramente nunca dos empresas son iguales, ¿es cierto esto? Y aquí les traigo como a colación algunas de las empresas muy conocidas por ustedes, ¿no? Y que son diferentes. ¿Por qué? Porque trabajan en sectores diferentes, porque tienen historias diferentes, porque tienen niveles de rentabilidad diferentes, porque tienen horizontes así en el tiempo diferentes. Imagínense, pues, cuánto tiempo existe, por decir, Nestlé, ¿no? Comparado con el tiempo que existe Google o comparado con el tiempo que existe Apple, pues Nestlé pasa los 100 y pico de años, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo existe Coca-Cola? Igual, ¿no? Etcétera. Pero estas empresas no solo no son iguales, sino tienen también algunos elementos en común muy importantes.
Y esto sí es una reflexión, uno podría decir, ¿y qué tendrán en común estas empresas? Bueno, podríamos, una primera aproximación a ello podría ser, por ejemplo, que son empresas que han sido muy innovadoras, ¿no es cierto?, en su momento y han seguido innovando, han tenido este proceso constante, nunca se quedaron satisfechas con un punto y siempre estuvieron renovando, renovando, renovando. La misma Coca-Cola, que alguien podría decir una institución, una empresa tradicional, pues es una empresa que la podemos catalogar como una innovadora y que ya está dejando las aguas gaseosas a entrar a estas aguas más bien de origen nutritivo natural, empresas más sanas, elementos de consumo más sano. Y así podríamos seguir. Bueno, sí, pues innovación es una característica. La segunda podríamos decir, bueno, estas empresas tienen estrategias bien claras, clarísimas estrategias. La estrategia de Disney, pues, nació con una visión y han sido permanentemente constantes en esa visión, ¿no es cierto? La estrategia de Starbucks es pues, lo que es la atención al cliente, la experiencia del cliente, estrategia clarísima, y la mantienen en constante. Bueno, muy bien, estrategia, es muy claro, es algo en común. Pero ¿saben qué? Al final de la historia yo les propongo que tienen en común estas empresas, tienen en común personas detrás que saben gerenciar. Tienen una cultura adaptada a la gerencia moderna. Tienen un liderazgo de gerencia moderna. Hacen estrategias en el marco de la gerencia moderna y son sostenibles. Ese es un punto en común. Por ello, obviamente, nosotros, y en este caso ustedes como universidad, estamos formando a quienes en el área de negocios, por ejemplo, a los empresarios que deben sacar adelante nuestro país, para hablar en términos de negocio, ¿no es cierto? Ustedes tienen en común eso. Bueno, y pasará lo mismo en las universidades. ¿Qué me dicen? Hay universidades que podemos decir son iguales, de repente parecidas, ¿no es cierto? Pero no iguales. Y aquí tengo un puñado de ellas, que estas son universidades o escuelas de negocios que están pues en el top 10, ¿no? Estas son dentro del top 10 de los rankings en Latinoamérica. Tenemos el orgullo de tener nosotros una de ellas, donde trabajo, que es el Centrum, que está en el top 10, ¿no es cierto? La Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes, el EGADE del Tecnológico de Monterrey, ¿no es cierto? Y nuevamente, ¿qué tienen en común estas instituciones? ¿Qué tienen en común? Bueno, liderazgo, clarísimo, liderazgo. Un liderazgo acorde con los tiempos. Tienen en común un proceso constante de adaptación y un concepto de adaptación que se vuelve proactivo, porque no solo estoy yo adaptándome a lo que veo, sino estoy creando condiciones nuevas. Estoy creando, entre comillas, algo que no me gusta hablar mucho, océanos azules. Y se están haciendo en estas organizaciones. Detrás, entonces, tienen como he dicho, una gerencia moderna, actual, un entendimiento claro de lo que es hacer estrategia. Entonces nos implica romper paradigmas. Estas instituciones que les he puesto en la última parte son instituciones que han roto el paradigma de trabajar por silos en organizaciones verticales, con direcciones bien marcadas, etcétera, bien definidas, jerárquicamente estructuradas, a trabajar de esta forma, a trabajar en círculos, ¿no es cierto?, en donde se integran perfectamente la academia, lo comercial, lo administrativo, por citar tres de los elementos fundamentales de una gestión moderna en el mundo académico, el mundo de la universidad, en donde intersectamos esto. Y en el centro, ¿qué nos encontramos? Lo que estamos mencionando. Nos encontramos, todos entendemos el mismo enfoque estratégico. El comercial, el académico, el administrador, etcétera, etcétera. Todos seguimos y estamos claros en este enfoque estratégico. Y todos operamos en función a nuestros objetivos estratégicos institucionales. Que esto también lo voy a aclarar dentro de un momento cuando les hablo de los outcomes, ¿no es cierto? Para marcar la diferencia del output, ¿no? Del resultado. Entonces, claro, evolucionar esto implica una evolución cultural. Es un desafío, sin duda. Pero es un desafío por el cual tenemos que pasar si queremos ir a esta suerte de grupo, de élite, de instituciones que están destacando, como hablábamos de Google, como hablábamos de Starbucks, como hablábamos de Apple, o podemos hablar de universidades como las que mencioné hace un instante, ¿cierto? Entonces, ¿qué eso implica?
pues este posicionamiento. Repito que lo veo, ustedes lo tienen, pero ahí siempre la discusión, esta es una discusión abierta, permanente, porque esto no está escrito en piedra. Un misionamiento claro, un conjunto de valores guía muy claro, una visión muy clara, particular y general. General se refiere a toda la institución y particular a las diferentes unidades de la institución, pero con una estrategia central, repito, con una estrategia central, que es la estrategia institucional. Dentro de esa estrategia, ya derivado de esa estrategia, vendrán pues estrategias del ámbito tecnológico, del ámbito académico, que son los ejes estratégicos que vamos a mirar dentro de un momento. Y eso nos deriva a plantearnos unos objetivos de nivel estratégico, que sí son objetivos claros, 4, 5, no pasar. Si ustedes me preguntan cuántos objetivos estratégicos tenemos en Centrum, yo les digo, teníamos 8 y los hemos reducido a 5. Y estoy en el gran esfuerzo de ver si los puedo concentrar en 4 objetivos estratégicos, no más, porque con eso le doy foco estratégico a la organización, orientación estratégica, con eso orientamos los recursos y los esfuerzos en esos 4 objetivos. Que en la consecución de esos objetivos hay objetivos intermedios en las áreas, ni duda cabe, y ya se hace un árbol de objetivos. Y ese es entonces tu modelo de negocio, ¿no es cierto? Ya tienes un modelo de negocio. Y ese modelo de negocios ahora me lleva a plantearles a ustedes una propuesta. Una propuesta. ¿Es lo mismo hablar de misión que hablar de propósito? En nuestra organización nos está faltando un propósito o nos basta con la misión, ¿cierto? La misión claramente la trabajamos hacia adentro, ¿no es cierto? Es lo que nos ordena hacia adentro. Pero el propósito es lo que nos motiva hacia afuera. El propósito es cómo nosotros con esta misión nos proyectamos hacia afuera, hacia nuestro mercado, hacia nuestros stakeholders, etc. Y vieran ustedes, el año 2020, entre el 19 y el 20, planteamos para Centrum nuestro propósito. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. Y estoy hablando que nosotros nacimos en el 2000 y teníamos un propósito, como lo mencioné, nuestro propósito era la competencia a nivel global. Nacimos para no competir en el Perú, sino nacimos para competir en el mundo y lo logramos con nuestras 4 coronas, etc. Pero hoy día estamos en un giro en donde eso ya lo conseguimos y ahora tenemos un nuevo propósito que se adecúa a todo esto que estamos mencionando. Y ustedes lo pueden verificar en la página del centro. El propósito es la escuela para los buenos negocios. Eso nos motiva, sí. Ha cambiado nuestra misión fundamental, que es proveer educación, alto conocimiento, etcétera, a nuestros estudiantes en programas de doctorado, de maestría, diplomacia. No, eso no ha cambiado. Pero ahora el foco está en qué? En la orientación hacia los buenos negocios. Y ese es el posicionamiento que queremos tener, no solo a nivel de Perú, sino a nivel internacional. Centrum sea reconocido, no conocido, sino reconocido como el lugar en donde se forma a las personas y desde donde se influye a los medios, en todos los alcances que esto representa, hacia los buenos negocios, entendiendo claramente qué son buenos negocios, ¿no es cierto? Entonces, esta evolución de misión a propósito es tremendamente importante. Nosotros, ustedes hacen un conjunto de productos, ¿no es cierto? Un conjunto de programas que ponen en el mercado, ya sea en pregrado o en posgrado, ustedes los tienen. Pero ahí se ha ido evolucionando durante el tiempo. Crecemos en número de programas y los orientamos a otros mercados y ahí vamos haciendo nuestra famosa matriz producto-mercado, ¿no es cierto? Bueno, ahora cuando estamos hablando de la estrategia, pues somos más retadores y decimos, bueno, yo ahora ya no trabajo en 2 dimensiones, ahora trabajo en 3 dimensiones. Y en mi caso, he puesto como tercera dimensión a la tecnología. Otra institución puede poner como tercera dimensión otro elemento. Pero en nuestro caso, hemos puesto a la tecnología como tercera dimensión, que también lo hicimos, por si acaso lo hice yo cuando estaba en la UPC. Y es fundamental el apalancamiento con la tecnología. ¿Ven ustedes? Entonces ahora ya se me amplía el horizonte de opciones estratégicas, ya no opero solo en mi base bidimensional, sino ahora estoy operando
en una base tridimensional, enriquecida por una extraordinaria dinámica de la tecnología. ¿Por qué he incorporado la tecnología? Porque la tecnología me introduce dentro de mi cultura ese cambio. A veces es difícil generar el cambio por tal y cual razón, el rechazo al cambio, etcétera, miles de razones. Bueno, cuando introducimos una tecnología, la tecnología ya está, y cambiamos o no, o cambiamos, no hay opción. Entonces la tecnología se convierte en un driver, un motor importantísimo para el cambio. Claro, esto no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Siempre viendo que buscamos tener oportunidades constantes de ser rentables, de crecer y ser sostenibles. Entonces, nuestra decisión estratégica es clara hacia la innovación. ¿Pero innovación en qué? En nuestro portafolio, ¿no es cierto?, de negocios, en este caso nuestro portafolio de programas, y innovación en la propuesta de valor que estamos incorporando en cada uno de estos programas. Pregunto, repito, no estoy invitando a que me den la respuesta, pero ¿está clara la propuesta de valor que tiene la maestría en estomatología? Sí, la tenemos absolutamente clara. ¿Desde cuándo está definida esta propuesta de valor? Hace 5 años. ¿Ha cambiado algo la necesidad en el mercado para que esta propuesta de valor sea revisada o enriquecida a partir del uso de la tecnología? Sí, entonces es el momento de que uses tu tercera dimensión. ¿Ok? Entonces, claro, si empezamos a mirar nuestra inversión, nuestra inversión, ¿no es cierto? Si empezamos a mirar nuestra cultura ambidiestra de la que estábamos mencionando, podríamos decir que podríamos, una opción nada más, que estamos en una lógica 50-30-20. Solo repito, una opción, provocativo. 50 significa que estamos en el núcleo, en el core. 50 es nuestro esfuerzo, 50 es nuestra creatividad, 50%, perdón, el 50 de lo que nosotros está haciendo está dirigido hacia business as usual. Es aquello en donde nosotros ya nos hemos consolidado, somos fuertes y estamos siempre generando ventajas competitivas que la competencia no nos alcanza. Perfecto. Y el 30% restante pues va a tener que venir en cómo vamos a hacer una extensión de eso, es decir, cómo apoyándonos en esto que ya tenemos podemos tener sus derivadas, ¿cierto? Sus nuevos programas. ¿Qué más podemos tener en diplomado? ¿Qué más? ¿Cómo podemos articular diplomado con maestría? ¿Cómo puedo articular maestría con doctorado? Y así sucesivamente. Y entonces ahí va esta ambidestreza, ¿no es cierto? Empiezo a explorar, empiezo a experimentar y empiezo a trasladar productos nuevos hacia ello. Es decir, un 30% de nuestro esfuerzo está en esta dirección. Y el 20% restante ya es el que se va pues al reto máximo, ¿no? En donde ya nos vamos a experimentar, explorar nuevas opciones, repito, apoyados en tecnología, y decimos, bueno, ¿qué les parece si empezamos a ingresar al mercado del sur de Brasil, o de Santa Cruz en Bolivia, o de Panamá, en fin, con este producto, y empezamos a evolucionar. Y aquí ya estamos en la reevolución, es decir, hemos evolucionado y aquí empezamos a reevolucionar constantemente, ¿cierto? Entonces, estamos creando constantemente nueva oferta de valor que reta la cultura de la organización, y entonces entra una organización con una cultura muy, muy dinámica. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eso es ser competitivo hoy día. Eso es ser estratégico hoy día. Pero eso si no tiene un canal de comunicación, si eso no tiene un canal de empoderamiento, si eso no tiene un canal de compañía para que la ejecución sea exitosa, fracasa. Ese es el liderazgo que hablábamos hace un rato. Entonces, no basta con tener clara la estrategia, sino ahora hay que bajar y caminar dentro de toda la organización. Cada uno de nosotros, por más alto que estés en la organización, camina con tu organización en todos los niveles, acompaña a tu organización, no castigues el fracaso, premia el éxito y ayuda a aquellos que se van quedando atrás para que todos finalmente salgamos adelante. Y eso nos lleva a ejecutar, y eso nos lleva a seguir en este círculo virtuoso permanente, ¿no es cierto? Entonces, en esta estrategia, en esta visión que les estoy proponiendo, nos concentramos en este valor, ¿no es cierto?, que simplificaba, empieza en capturar, es decir, entender qué es lo que está pidiéndonos el mercado, en ser capaces de crear muy rápidamente esta propuesta,
en entregarlo al mercado, en ser capaces de cosechar este valor, es decir, ser capaces de monetizar, es decir, que esto nos genere rentabilidad, que esto nos genere crecimiento y que esto nos genere sostenibilidad. Tengo que preparar la organización en esto. Esta visión de crear valor parte, repito, en esta estrategia de crear valor, se apoya en el liderazgo y la cultura de crear valor, se apoya en los objetivos que hemos visto de creación de valor, se apoya en la toma de decisiones para crear valor y se toma en el despliegue de un conjunto de indicadores de performance conductores de creación de valor. Entonces ya no miramos a la organización, como decía por ahí Kaplan o algunos de estos autores, que mirábamos por el espejo retrovisor, ¿no es cierto? ¿Y qué mirábamos? El resultado del balance. Mirábamos, ¿no?, lo que habíamos logrado hacer. Bueno, pero eso ya es un post-mortem. Eso lo hemos visto después de, y a partir de mirar eso decíamos, ¿y ahora qué hacemos para el próximo año? Y ya no es suficiente. Eso lo vamos a hacer siempre. Ahora yo tengo que mirar hacia adelante. Estoy mirando ya no mi 50, el anterior. Estoy mirando qué voy a hacer en el 30 y qué voy a hacer en el 20 y cómo ese 30 y 20 van a convertirse en mi nuevo 50. Y así estamos permanentemente en este ciclo. Entonces, no olvidar, por favor, centrados en valor, estrategia, liderazgo, cultura, objetivos, toma de decisiones y sus respectivos KPIs o indicadores para que esto se dé. Esto no es simple, por supuesto, ¿no es cierto? Esto implica un cambio cultural, un cambio de paradigmas, como decíamos muy al inicio de nuestra charla. Entonces, cuando hablamos de propuesta de valor, les digo, háganlo lo más simple posible, ¿no? Un mensaje simple, muy directo, muy potente, que comunica a todos. Y no hay que explicar, así con pocas palabras, cuáles son los beneficios inmediatos y trascendentes de un producto, un servicio, un programa, en donde estemos, ¿no es cierto? Entonces así informamos nosotros, informamos, decimos, ¿por qué lo nuestro es mejor? ¿En qué consiste? Lo nuestro es mejor. Cuando yo hablo con candidatos a nuestros programas académicos, les doy las charlas informativas, le doy la bienvenida a las personas de la competencia que están ahí en la sala. Les digo, yo no sé quiénes son, pero sé que están ahí, escuchando nuestro mensaje. Y simplemente me dirijo a ellos y les doy la bienvenida. Y les digo, acá está, tomen, lleven, esta es la información. ¿Por qué? Porque la diferencia está entre el pensar y el hacer. La diferencia está en tener una organización, una estructura que permita trasladar esto a los hechos, a la realidad. Es decir, llegar finalmente con esta oferta de valor al cliente, que el cliente la reconozca, la acepte, la pondere, la valore y diga, esto es mejor que cualquier otra cosa. Entonces nos preparamos. ¿Cómo competimos? ¿No es cierto? ¿Cómo competimos? ¿Cómo están compitiendo ustedes ahorita en su sector? No solo en el Cusco, probablemente en la región sur. ¿Hasta dónde más van a querer ustedes alcanzar en su nivel de competencia? ¿Con qué productos, con qué servicios? Llámese programas, por ejemplo, en el mundo de la universidad, ¿no? Estamos compitiendo. ¿En qué mercados, a qué segmentos estamos llegando? ¿Es suficiente? ¿Nos quedamos con ellos o vemos nuestra matriz ampliada como acabo de mostrar? ¿Con qué tecnología estamos haciendo esto? Y si me apoyo con una X tecnología, ¿puedo ampliar mi base de productos y servicios? ¿Puedo ampliar mi base de mercado? ¿Puedo ir a este 30-20 que mencionábamos? ¿Okay? Obviamente esto tiene que ir acompañado con una oferta de valor bien clara. Esto es lo que te entrego, esto es lo que te ofrezco y esto es lo que tú vas a recibir finalmente y por tanto por ello me vas a valorar. Pues esto implica claramente una transformación. A veces basta con la transformación orgánica al interior de la organización, a veces es suficiente, a veces no es suficiente y necesitas el apoyo de terceros, lo que hablábamos de los ecosistemas. Miren ustedes, por ejemplo, en el periodo del COVID, en Centrum nosotros hemos adquirido por lo menos 8 socios estratégicos, con los cuales nos hemos apalancado para hacer todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Porque solos no lo hubiésemos podido hacer. Esta tecnología no la teníamos, pero fuimos a esta tecnología. Desarrollando propia tecnología, imposible, imposible. Nos subimos en los hombros de quienes ya tenían esta tecnología. Entonces hicimos una transformación inorgánica, vía terceros y por asociación, y por supuesto esto acompañado con un cambio cultural muy acelerado
que yo estoy siendo responsable actualmente de este cambio cultural en Centro, ¿ya? Como una de mis grandes tareas de transformación en Centro, yo llevo todo lo que es transformación digital y llevo todo lo que es transformación cultural, porque una sin la otra no funciona. Sin eso yo no puedo seguir haciendo estrategia, necesito de ambas. ¿Cómo alcanzamos estas ventajas competitivas? Bueno, procuren diferenciarse, hay que procurar diferenciarse. ¿En qué nos diferenciamos? Hay que ver lo que te es propio, lo que te es más fácil, y vas en ese incrementalismo lógico, cada vez tendrás mejores posibilidades para diferenciarte más. Te vas a diferenciar por precio y por calidad, te vas a diferenciar por volumen, te vas a diferenciar solo por calidad, te vas a diferenciar por cómo logras trasladar esta experiencia al cliente, por imagen, una mixtura de todo ello. ¿Cómo te vas a buscar tu diferenciación? Por innovación, cuánto estará en cada una de tus iniciativas de cambio de cada una de estas dimensiones o opciones. Bueno, lo vamos a hacer en un proceso de adaptación sucesiva, poquito a poco, vamos a hacer lentitos, o lo vamos a hacer de una forma más acelerada, más rápida, depende, pues, ¿no? Todo depende de las circunstancias en las que está la organización, lo que pueda ser alcanzar la organización. Y finalmente, pues, podría ser que sea la transformación radical, ¿no? La transformación radical es, por ejemplo, bueno, ¿saben qué? Ya mis colaboradores no van a volver al trabajo, no van a volver a la oficina. Y la tecnología la voy a utilizar de tal manera que estoy potenciando lo que antes hacía en 10 unidades de tiempo, ahora lo hago en 3 unidades de tiempo. Lo que antes hacía utilizando una cantidad de recursos humanos, ahora lo hago usando la mitad de cantidad de ese recurso humano. ¿Y qué he hecho con el otro recurso humano? Lo he transformado, lo he enriquecido, lo he llevado a otros espacios en donde me genera una mayor productividad. ¿Okay? Entonces, estos procesos de transformación son fundamentales para acompañar finalmente a lo que queremos, ¿no es cierto? Una organización rentable, que tenga valor económico, que tengamos correctos beneficios de monetización, que podamos generar lo que llamamos esta voluntad de vender, que nos toquen a la puerta. ¿Quién? En el caso de una universidad, profesores de primer nivel. Yo quiero ser profesor de tu universidad, yo te vendo mis servicios. Genero esa, no tengo que estar buscando profesores. Y obviamente también que goza la voluntad de que a mí me diga, ok, ¿sabes qué? Sí, pues tiene los precios más caros del mercado, sí, es correcto, pero yo tengo mi voluntad, lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque hay una oferta de valor clarita. Entonces tenemos que generar para la monetización en ambos frentes, de tal manera que generamos un mayor margen, ¿no es cierto? Por un lado, puedo tener precios más competitivos, más altos, el mercado está dispuesto a pagar más por mis productos o servicios, y por otro lado mis proveedores, en este caso, por ejemplo, profesores, no hablemos de tarifas menores, hablemos de que tienen un paquete en su oferta laboral mucho más atractivo, ¿ya? Y obviamente podríamos trabajar las dos cosas a la vez. Entonces, a ver, nueva parada, nueva estación. ¿Qué tenemos hasta el momento? Tenemos que haber logrado la discusión entre nuestra misión, el propósito y la visión, haciendo la claridad de que no son lo mismo, ¿ok? Tenemos una estrategia central, que es lo que decíamos era esta intención estratégica. Hemos desarrollado esta estrategia central que nos guía, que nos marca el camino, que es eje fundamental de la organización. Que ello se ha disgregado en ámbitos de priorización, que serían los ejes de las decisiones estratégicas. Estos son solo ejemplos. Un eje es la reorganización, otro eje es la diversificación, otro eje puede ser la adquisición, otro eje puede ser la venta, las asociaciones, en fin, son sus ejes estratégicos. Y a partir de todos estos ejes estratégicos, entonces, ¿qué cosa hacemos? Acumulamos nuestros recursos, valoramos cada vez más los recursos, dejamos de lado aquellos recursos que no nos agregan valor, incorporamos nuevos recursos, y con ello que hacemos constantemente, desarrollar cada vez más capacidades, es decir, explotar al máximo estos recursos, explotar en el buen sentido de la palabra, sacar la mayor productividad, el mayor provecho de estos recursos, capital humano, el know-how, ¿okay? Los recursos financieros, la infraestructura física, todo aquello que está aquí, y la capacidad de poder orquestar, lo que decíamos muy al inicio, orquestar cómo todos estos recursos los podemos hacer trabajar sinfónicamente. Tenemos que tener la capacidad para hacer esto, para lograr a partir de ello nuestras ventajas competitivas,
somos reconocidos en el mercado por esto, por aquello, indiscutiblemente, y esto nos da pie para estar en este proceso del incrementalismo lógico que estoy mencionando, ¿no? Llegamos a un estadio, podemos pasar al siguiente estadio, y al siguiente estadio, y así vamos logrando una propuesta de valor que es constantemente transformacional, no se queda estática, y se va enriqueciendo todas las veces que sea necesario. Entonces, miren, hemos integrado el concepto básico de lo que podría llamarse los pilares de cualquier concepción estratégica de la organización con la generación de la propuesta de valor. Una propuesta de valor tiene que estar necesariamente apoyada en una forma lógica, muy profesional, en con qué recursos operamos, con qué capacidades trabajamos, y qué ventajas competitivas hemos desarrollado. Porque si no, yo hoy día puedo hacer el ejercicio intelectual de proponer una propuesta de valor, pero cuando miro al interior de la organización, no tengo los recursos suficientes para desarrollar esa propuesta de valor. Fracaso. O si tengo los recursos, pero no los sé usar bien, no desarrollé las capacidades para poder hacerlo, fracaso. No logramos pasar de la estrategia a la acción. Y finalmente, no tengo las ventajas competitivas. El mercado no me cree. El mercado me mira y me dice, no creo esa propuesta de valor. ¿Por qué? Porque me mira mis ventajas competitivas. Entonces sí me cree. Yo le digo al mercado, señores, a ver, señores, tenemos la única universidad del Perú que tiene las 4 acreditaciones posibles, las 4 coronas. El 1% de las escuelas de negocio del mundo están ahí en ese club. Entren ustedes a la página web y mírenlo. Ok, ahí está pues. No hay duda. ¿Y de qué te sirven estas ventajas competitivas? Bueno, nos sirve, ¿sabes por qué? Porque eso nos permite ser socios de esta, aquella y aquella otra universidad top del mundo. Y vía estos socios estratégicos nosotros tenemos conocimiento, tecnología, profesores, y tú como alumno tienes acceso a esto, acceso al otro, etc. Entonces se hace evidente para el mercado esta ventaja competitiva y por tanto nuestra propuesta de valor tiene sentido, tiene credibilidad, y ahí viene inmediatamente este willingness to pay que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Y esto es lo que hacemos, ¿sí? Miren ustedes. Esto es lo que hacen ustedes en su empresa, esto es lo que hacen ustedes en su universidad. Esta es la síntesis de lo que acabo de estar mencionando, ¿no? La orquestación de estos recursos con nuestros procesos, con nuestras competencias, con la organización. Orquestamos todo esto. Esto es estrategia. Esto es estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero aquí nos queda estrategias para que con esto nosotros tengamos un resultado. Miren ustedes, esto lo llamamos hoy día en estrategia moderna, permiten ustedes, voy a usar el término en inglés, el outcome. A la salida de cada uno de estos procesos hay lo que se llama el output. Pero yo quiero que mi output llegue al mercado y que el mercado lo reconozca. Entonces tengo que ser capaz de transitar desde el output de mis procesos hasta el mercado. Y cuando el mercado lo reconoció, ahí recién tengo un outcome. Pero como yo no quiero que esto se quede ahí, sino quiero que termine estando monetizado, tiene que tener un impacto en la empresa. Entonces ahora voy a diseñar desde aquí todo esto para alcanzar estos outcomes de mercado y para alcanzar estos impactos de la empresa. Si el día de mañana a mí me ofrecen y me dicen, señor, vamos a hacer una alianza con tal empresa, vamos a tener estos recursos, y yo le digo, muy bien, ¿cómo eso va a ingresar en este proceso? ¿Qué beneficio, qué KPI va a haber en este proceso que va a mejorar? ¿Y qué competencias tengo que desarrollar para que eso tenga un éxito? Como organización, ¿estoy preparada para eso? Sí. Ok, y entonces, ¿qué va a pasar en el mercado cuando yo llegue al mercado? Me tienen que decir claramente qué va a pasar, clara y objetivamente. Y es un compromiso. Ok, y finalmente, ¿qué va a pasar conmigo? Como universidad o como empresa. Este es el resultado que vamos a tener. Ok, ahora sí estoy claro y estoy hablando de estrategia. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir en el tema de la acción. Ya tenemos el concepto estratégico y ahora voy a insistir en el concepto de la acción. ¿Ya? Bien. Cuando yo le comunico la estrategia a las personas, estoy hablando en este caso yo, José Pereira, procuro que quede claro en mi estrategia el propósito de la organización, la misión, el propósito. ¿Está claro? Porque si está desarticulado, ¿para qué tengo un propósito? O sea, yo si me declaro como propósito la escuela para los buenos negocios, yo no puedo proponer una estrategia central
que esté en disonancia, que no se articule con este propósito. Tiene que estar en el propósito. Entonces sale la estrategia. Tiene que estar en mi estrategia, mi oferta de valor, porque si no, ¿para qué hemos hablado de todo esto? ¿Para qué estamos hablando de estrategia moderna? Y tengo que tener claridad a dónde, cuál es el alcance, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablemos de estrategia, y esa es la propuesta, repito, personalísima mía, esto es lo que yo trabajo simple y llanamente. El enunciado de estrategia no son más de 12 palabras. No son más de 12 palabras, si quieren 15 palabras. Muy concreto, muy simple. Pero cuando yo desagrego eso, veo claramente que eso está alineado con el propósito de la organización, que ahí está clara la oferta de valor que quiero generar y a dónde quiero llevar esta oferta de valor. Es decir, el alcance de mi mercado. Eso es en síntesis estratégica. Entonces, tenemos todo lo que queríamos tener, nuestra misión, propósito, valor, mi estrategia, mis objetivos, yo tengo eso, pero ahora tengo que bajar y generar ya un poco mis ejes de acción estratégica, ¿no es cierto? Le vamos a dar prioridad, porque eso es lo que me está pidiendo esta estrategia, al tema de la transformación, le vamos a dar prioridad al tema de la innovación, le vamos a dar prioridad a la experiencia del estudiante o del cliente, le vamos a dar prioridad a los costos, cuáles van a ser nuestros ejes estratégicos. ¿Okay? Repito, estos ejes estratégicos tienen que ser, pues, están alineados con la estrategia, y ni duda cabe que con los objetivos, los 4 o 5 objetivos estratégicos de la organización, es la vía por los cuales vamos a materializar esto. Por eso hablamos de la ejecución. Ya estoy entrando a la parte de la ejecución, ¿no es cierto? Y entonces, cerrando un poquito el tema para que les quede claro, por favor, cuando hablamos de output y de outcome y de impact, ¿no es cierto? Tenemos el objetivo y aparecen las iniciativas, ya son en las áreas, ¿ya? Cada una de las áreas, las unidades, tienen sus iniciativas, entran en sus procesos, y estos procesos, estas iniciativas, cuando se ejecutan, tienen que darme un resultado del proceso. Tienen que indicarme qué tan eficiente ha sido el proceso, en costos, en tiempo, en el objetivo de transformación, en lo que resulte. ¿Ok? Ahí está el output. Si me quedo en el output y mido output, y con ese output voy al mercado, pero no mido en el mercado, estoy viendo el espejo retrovisor, no estoy mirando, no estoy logrando el éxito estratégico que quiero. Lo que pasa es que con eso vamos al mercado y ahí buscamos en el mercado una consecuencia, lo que esperamos que pase el mercado. Que el mercado me reconozca, por ejemplo, en mi oferta de valor. Que el mercado desee comprar mi producto. Que el mercado genere para mí una imagen de calidad, la que resulte. El resultado, entonces, outcome, es medido en el mercado. Y repito, y si ahí me quedo, no logré el cierre estratégico. Porque ¿dónde logro el cierre estratégico? Cuando voy a la empresa, regreso a mi universidad, regreso a mi empresa y digo cómo eso se está convirtiendo en valor económico para la empresa, en rentabilidad y crecimiento en el KPI que lo estemos mirando, ¿no es cierto? Y ese es mi modelo de negocio. Así de simple. Ahí está mi modelo de negocio. Yo tengo mis outputs claros, tengo mis outputs claros, tengo mis impactos y toda la organización está alineada en ello. Toda la organización. Entonces, cuando a mí me piden una inversión, una decisión estratégica, etcétera, yo inmediatamente le hago la prueba por acá bien fácil. Hago la validación. ¿Cómo pasa por esto? Y si se va a convertir en un resultado acá, si me va a generar esto y me va a generar aquello. ¿No es cierto? Y si no, bueno, no hemos hecho bien el trabajo y a seguir pensando. Un ejemplo, ¿ya? Voy a ponerles un ejemplo. Hemos integrado nuestra área comercial, nuestra área académica, nuestra área de gestión, etcétera, y ese trabajo conjunto va a permitir generar una oferta de N nuevos programas que tienen que ser competitivos y tienen que estar licenciados en una cantidad de meses determinada. ¿De acuerdo? Cuando eso es un resultado. Yo logro eso. ¿Por qué quiero hacer eso? Ya vamos a ver. Pero ese es un resultado. Entonces, todos estos procesos y mis recursos internos tienen que haber trabajado en esta dirección. Pero repito, ¿y para qué quería hacer eso? Yo tengo que ir al mercado. Ah, bueno, ¿sabes qué? Porque voy a incrementar mi matrícula en el periodo 2023, por ejemplo, en X%. Mi matrícula que va a venir derivada de estos nuevos programas. Voy a haber mejorado el índice de satisfacción de mis estudiantes, según como lo esté midiendo, en otro tanto %. Y voy a haber mejorado la empleabilidad de los egresados en tal %. Son KPIs claros, con los cuales yo voy a medir en el mercado
el resultado de estas lecciones en estos programas o en otros. Podría ser que estamos teniendo ya licenciados y que los hemos modificado, lo que resulte, ¿cierto? Entonces ya tengo outcome. Quiere decir que yo no voy a decir que he tenido éxito en este trabajo si no logré esto. La única manera que yo podré decir hemos tenido éxito estratégicamente haciendo esto es porque allá habremos logrado esto. Y esto está futuro, no está en pasado. Y finalmente habremos entrado a la empresa, a la organización, y hemos logrado que nuestra rentabilidad neta haya aumentado en una determinada cantidad, que por ejemplo nuestra universidad está rankeada en un nivel tal en el QS, por ejemplo, entre las X o J o Z más reputadas del país, según lo que hayamos pretendido, ¿cierto? Entonces ese ya es un impacto sobre la organización, que finalmente es lo que buscamos. Entonces, bueno, repito, mi objetivo no es tener nuevos programas. Si ese es mi objetivo estratégico, disculpen la expresión y disculpen que sea muy categórico, estratégicamente estoy mal, pues. Mi objetivo no es tener 3 nuevos programas en el mercado. Mi objetivo es aumentar la rentabilidad de mi empresa derivada de esos nuevos mercados y programas en tanto. Mi objetivo es que esos programas me hayan ayudado a mejorar la posición en los rankings en tal. Y si lo miro a nivel de mercado, lo que acabamos de mencionar. ¿Ya? Entonces, aquí yo no necesito ningún plan estratégico. ¿Dónde está el plan estratégico? Aquí está, simple. No tengo más. Y ya, pues, quienes estén en estos procesos harán todo lo que tengan que hacer, pues, su plan de trabajo, quién, cuándo, cuánto, cuándo se presenta para licenciamiento a la SUNEDU, etcétera. Ya, esos son tus planes operativos. Eso ya es táctico. Nosotros como estrategas hicimos nuestra tarea. Y nos podemos ir a descansar. Bueno, entonces esto lo sintetizo ya terminando la exposición, diciendo que, y llevando un poco la imagen de mi formación. Yo soy de formación naval, soy marino. Entonces, los marinos, pues en el mar vivimos por radares. Yo no puedo navegar si no tengo mi radar. Y los radares se ponen a una escala para poder yo ver qué está pasando en 360 grados, por ejemplo, a 50 millas, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo quiero tener esto? ¿Qué está pasando a 50 millas? ¿Por qué? Porque mi embarcación está aquí, está yendo en esta dirección, tiene que llegar a tal puerto, lo que resulte, está navegando en esta dirección. Y estoy viendo qué está pasando aquí constantemente, permanentemente, en mi puesto de comando. Bueno, ¿y qué pasa si en un momento dado en mi radar aparece pues que hay una embarcación que está haciendo este trayecto? Importantísimo, ¿no es cierto? Ya la vi, pues. ¿Pero por qué la he visto? Porque tengo este radar. Si no tengo este radar, no lo veo. ¿Y qué hago en ese momento? Inmediatamente hago el análisis de riesgo, pues, ¿no? Hago mi composición de situación y digo, bueno, si esto sigue igual y esto sigue igual, aquí va a haber una colisión y este es un claro problema. Entonces me permite una acción temprana. Y esto puede ser la competencia, por si acaso. La competencia va a llegar antes que nosotros y podríamos nosotros perder competitividad. Bueno, hay sectores económicos en donde no basta tener un radar, hay que tener más radares, y no basta mirar a 50 millas. De repente hay sectores económicos en donde tenemos que mirar a 200 millas también. Anticipar más. Eso implica, por ejemplo, más tiempo. O sea, mirar como una perspectiva no a 2 meses, a 3 meses, sino 1 año, a 2 años, a 3 años. Y estar analizando todo eso para tener lo que denominamos las alarmas tempranas, ¿no? Así como hicimos esto aquí aparecerán los early warning, ¿cierto? Las alarmas tempranas. Entonces, este es un sistema simple, repito, lo traigo de la experiencia profesional de lo que se hace en los buques en el mar, para decir que en las empresas tenemos que hacer esto. En las universidades tenemos que hacer esto todo el día, estar mirando qué pasa en nuestro mercado, qué pasa con el gobierno, qué pasa con las entidades reguladoras, qué está pensando hacer SUNEDU, qué está pensando hacer el otro, en la economía, etcétera, 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 ¿o no? Claro que sí, y eso es lo que nos decía al inicio en el modelo, decía global, ¿recuerdan? Le decía, tenemos que tener una mirada 360 global, es decir, entender qué está pasando más allá de tus fronteras de acción inmediata. ¿Por qué? Porque ahí pueden empezar a aparecer estos factores de amenazas o riesgos que pueden obstaculizar tu crecimiento, tu rentabilidad. Eso implica entonces tener visión periférica, todo, alcance para lograr anticipación y la anticipación que nos dé ventaja.
el oportunismo, ¿cierto? Y eso nos lleva a tener una cultura que podemos denominar un business intelligence, ¿no? Nosotros nos reunimos una vez cada 15 días en donde hacemos business intelligence y constantemente estamos sistemáticamente haciendo business intelligence. Y de la reunión de business intelligence no sale qué bonito tomamos café, salen cursos de acción inmediatos, encargos a las diferentes áreas para que operacionalicen, miren, desarrollen, vean con más detenimiento, propongan, etcétera, etcétera. Y haciendo esto, nosotros estamos creando unas condiciones de competencia que el entorno no nos sigue. No es fácil, ¿ah? ¿Por qué? Porque a veces hay barreras como falta de liderazgo, ¿no es cierto? Si no hay liderazgo, bueno, suena bien, pero no se ejecuta bien. A veces tenemos una visión sesgada o ciega. ¿Por qué vas a mirar a 50 millas? Mira 10 nada más. ¿Para qué necesitamos ver qué están haciendo los, no sé, los hondureños? Miremos solo lo que está haciendo Huancavelica o Arequipa, o en Lima, Junín, o lo que fuera. No, pues, ¿no es cierto? El optimismo, a veces pensamos que lo que estamos y dominamos, sabemos hacer, eso es lo mejor, el corto plazo, la lentitud en la cantidad de respuesta, la capacidad de respuesta, la toma de decisiones, y así muchas de ellas que mencioné al inicio como el pensamiento convencional que se convierten en barreras para poder entrar en la acción estratégica. Entonces, con esto termino. Yo trabajo con un modelo muy simple, que es, le llamo yo un modelo integrado, es el modelo de pilares, y que se pueda trabajar y aplicar en todos los niveles de la organización. Es un modelo muy lógico, ¿no? Pero que, digamos, resume todo lo que les he trasladado en la conversación. 6 pilares, ¿ya? Y ven ustedes, la lógica de los pilares es que todo está realimentado, ¿ya? Esto es un ciclo continuo, no lineal, y que abarca todo el modelo de negocio. Esto me lleva a preguntarme constantemente hasta mi propósito, ¿no? Entonces, en realidad, por lo que acabamos de ver en este modelo, lo que acabamos de ver acá, la lógica es que quien me está alimentando de información para mi toma de decisiones estratégicas es este pilar que está acá, el pilar 6, que es el pilar de la evolución. ¿Okay? Entonces, yo tengo plantado dentro de mi cultura empresarial este pilar. Y este pilar me está dando la información temprana de dónde está, hacia dónde está yendo la tecnología, mi mercado, mi competencia, etcétera, etcétera. Y esta información está alimentando a la estrategia. Si la estrategia tiene que cambiar producto de ello, hay que cambiar la estrategia. Si hay que reforzar, a veces no se cambia la estrategia central, pero sí las estrategias subordinadas. Se acelera, se acorta, se le da más magnitud a la estrategia de transformación digital, o la estrategia comercial, o la estrategia financiera, pero la estrategia central permanece ahí dura, porque pues, es la estrategia central de la organización. Y en ese momento nosotros hacemos siempre cuestión de Estado. El liderazgo que tenemos está apalancando, está favoreciendo a nuestra estrategia, o tiene que haber ajustes en el liderazgo. Tenemos que pensar en qué cosas tenemos que modificar inmediatamente, en el mediano plazo, en el largo plazo en nuestro liderazgo. ¿Para qué? Para que sea pues la vía de la estrategia. Lo dijimos al principio, sin liderazgo estratégico no hay estrategia. Inmediatamente paso a mirar mi cultura, ¿no es cierto? ¿Qué cosas hay en la cultura que pueden estar obstaculizando que esto fluya? Y empezamos a identificar brechas y empezar a hacer los cambios de cultura. Y si eso requiere algunos cambios en la estructura, hay que hacerlo, pues, porque si no, hemos avanzado perfectamente todo esto, pero la estructura la dejamos igualita. Entonces, hemos bloqueado el proceso. Si hay necesidad de hacer cambios en la estructura de la organización, pues hacerlo. Y eso derivará claramente en adecuación de procesos, ¿no es cierto? Y estaremos permanentemente haciendo esta evaluación. Nuestros procesos están alineados con nuestra estructura está alineada con la cultura, nuestra cultura está alineada con el liderazgo, nuestro liderazgo está alineado con nuestra estrategia, nuestra estrategia está alineada con los cambios, lo que está pasando en el mercado, y estamos en este ciclo constante. Por eso hablamos de un ciclo continuo, no lineal, una cosa no espera a la otra, y que tiene que incorporar a todo el modelo de negocios y, repito, a toda la estructura de negocio. Entonces, ¿quiénes somos? Pilar 1, pilar 2, pilar 3. Pilar 1, estrategia.
Pilar 2, liderazgo. Pilar 3, cultura. ¿Quiénes somos? Nuestro propósito, nuestra cultura y cómo creamos valor. Ahí está la esencia de nuestra estrategia. ¿Cómo operamos? Nuestro pilar 4, nuestra estructura, y el pilar 5, nuestros procesos. Ahí están nuestros talentos, nuestras personas, nuestras decisiones, ahí están nuestros procesos. Y finalmente, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? El pilar 6, que es el radar, que nos da la analítica, que es la creación de estos ecosistemas, y finalmente a través de la innovación, el conocimiento, etcétera, ¿no? Y así estamos constantemente aplicando esto y cambiando todas las veces que sean necesarios para poder ser eficientes en el mercado. ¿Ok? Bueno, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo, ¿no? Nos lo dijo Albert Einstein, ¿recuerdan ustedes? Muchísimas gracias, muchas gracias, y tan solo permítanme desear para ustedes el mejor de los éxitos en la consecución de los objetivos que tienen trazados como universidad. Muchas gracias por su atención y quedo a las órdenes para cualquier pregunta que puedan querer tener. ¿Ok? Muy amables. Doctor José, muchísimas gracias por su tiempo, por todo su análisis, por toda su experiencia. Realmente ha sido maravilloso poder escuchar. Queremos invitar al auditorio, por favor, si podría plantear alguna interrogante que quisiera que este rato lo resuelva el doctor José. Podemos activar nuestro micrófono para hacerlo directamente. Si alguien del auditorio desea hacer la misma, por favor, en estos instantes. Bien, en mérito a ello, doctor, a nombre de nuestra rectora, la doctora Dianina Bravo González, de nuestro director de la Escuela de Postgrado, el doctor Edgar Cristian Barbini, y toda la comunidad universitaria andina, nuestros decanos, directores, vicerrectores, le quedamos sumamente agradecidos por esta exposición. Es un tema muy apasionante, en verdad, hablar de este nivel de institucionalidad, de manejo del aparato institucional es realmente maravilloso. Esos pilares que nos ha dejado, esa forma de ver hoy en día la estructura de una institución que tiene que ser prospectiva, nos deja bien claro muchos conceptos. Doctor José, reiterado la gratitud de toda la comunidad universitaria andina, ojalá tengamos la posibilidad en algún momento de tenerlo presente aquí en nuestras instalaciones. Por lo pronto, nuestra gratitud eterna y un abrazo fraternal desde la ciudad del Cusco. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias Luis. Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes y quedo como siempre a disposición y encantado de poder colaborar con ustedes porque al final de lo que se trata es de hacer un Perú mejor y esa es nuestra tarea de todos. Gracias y hasta siempre. Muchas que gracias. tengan una linda fiesta. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Conocidos a todos. Muchas gracias. Con ello cerramos esta reunión y la gratitud por su fina participación y atención. Hasta otro momento. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes con todos, gracias. Buenas tardes, adiós. Gracias, buenas tardes. Tengan todos Buenas ustedes. tardes con todos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Gracias.